Bueno, tengan todos buenas tardes. Ya vimos la parte de lo que es la facturación, ya hablamos un poco también acerca de todos los pasos que necesitamos para la fijación exitosa de los precios para nuestra consultoría. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son los costos y los presupuestos. Como les decía durante la clase, esto es algo que de repente a ustedes les va a costar un poquito menos llevar por la carrera que ustedes manejan. Cuando hablamos de consultorías de repente de arte, consultorías de tecnología, consultorías que tienen que ver con un poco más de economía naranja, es un poco más complicado el tema de controlar costos y presupuestos y tiende a ser más difícil, pero ustedes pueden hacerlo esto porque pues dentro de su carrera van evaluando y recibiendo una cantidad de elementos que les permiten trabajar de manera ordenada en relación, como les repito, al control de los gastos que se están haciendo, al control de los costos y que esto vayan cuadrando con el presupuesto que ustedes tienen para realizar su trabajo de consultoría. Es así como nosotros vamos a hablar y aquí vamos a, déjenme acá, ok, primero vamos a definir qué es un centro de costos. Claramente un centro de costos es una área dentro de su unidad de negocios, dentro de su empresa, donde nosotros vamos a controlar los costos, lo que se produce y los gastos a los cuales estamos realizando y que son necesarios para la empresa. Nadie está hablando acá de gastos que no son necesarios. En otras palabras, como aquí lo dice, es un apartado financiero con un presupuesto asignado donde nosotros vamos a registrar a registrar y a rastrear todas las erogaciones o todas las salidas de efectivo que tenga nuestra empresa. ¿Cuál es la finalidad de los centros de costos? Bueno, ya lo dijimos, rastrear y controlar los egresos. Eso nunca resulta fácil. A veces uno tiende a perder facturas, tiende a no llevar el control de los costos que está realizando, a veces tiende a cosas tan sencillas como poner gasolina, como comprar una bolsa de filtros para el café de la oficina. Son costos que de repente se van haciendo como, es poquito o solo fue esa vez y tienden a ser difícil el hecho de controlarlos, el hecho de llevarlos como bien contabilizados, ¿verdad? Porque tenemos siempre la mentalidad de que, bueno, un poquito, yo lo pagué, no importa, yo lo puse, cuando no debe ser así. Obviamente aquí también tenemos que controlar lo que son los costos indirectos. No es un secreto que las empresas necesitan el control de sus gastos. Como ya les dije, el centro de costos es un área fundamental para la gestión administrativa de nuestra empresa. Es bien importante que entendamos que sin un seguimiento adecuado de los recursos que estamos utilizando, de los gastos de la empresa, se puede salir fácilmente del control y podemos, lamentablemente, si no lo llevamos en control y si no estamos claros de cuáles son, matar, asfixiar o acabarnos nuestros márgenes de utilidad, ¿verdad? En nuestro país, las empresas, esta es una de las razones principales por las cuales tienden a fracasar, tienden a quedarse sin el tema del control de sus costos. No saben y cuando vienen a resultar, pues no tienen utilidades, no hay utilidades a repartir. Aquí es bien importante también definir con exactitud a dónde van los recursos de nuestro negocio. Esto también nos lo permite el centro de costos. Incluso podemos ir más allá y emplear esta área para disminuir los riesgos financieros que pueda tener los proyectos en los cuales yo estoy trabajando. Esta misma área me puede ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto a presupuesto, en cuanto a qué proyectos tomar, qué proyectos no tomar, en cuanto a qué productos o qué servicios adicionar a mis propuestas, y es a través de esta área con quien yo puedo tomar las decisiones. Como les digo, esto es me sirve no solamente para tener claro los costos y gastos de mi empresa, sino que también me sirve para tomar decisiones. Como ya decíamos, ¿qué es un centro de costos? Eso ya lo vimos.
Y quizás para resumir un poco, cuando hablamos de centro de costos, hablamos de que se trata de una buena práctica de contabilidad de costos, que ustedes me imagino que ya la vieron, si no la han visto pues ya la van a ver, que nos va a permitir llevar un desglose de los gastos. Incluso la empresa puede obtener aún más provecho de estos centros de control si emplea las herramientas de análisis y de automatización adecuadas. Cada vez más el tema de la contabilidad en general para las empresas está más automatizada y pareciera que esta es bueno, de hecho yo estuve en alguna conferencia con algunas empresas o con algunos centros educativos colombianos donde nos decían que este es uno de los bachilleratos más complicados, pues porque se está haciendo de manera tan automatizada el control de gastos, el control de costos y todo lo que tiene que ver con finanzas de una empresa, que entre más pasa el tiempo se necesitan menos y menos contadores, ¿verdad? Obviamente esto es una brecha bien grande que quién sabe si lleguemos algún día a alcanzarla, pero pues es importante conocerlo y saberlo. En realidad parece una práctica sencilla, ¿verdad? Yo realizo mis productos, registro mis gastos y después voy viendo cuáles van a ser mis utilidades. En la práctica, esto suele, como les decía, no ser tan sencillo, pero es más un tema de cultura organizativa lo que impera acá. En general, las unidades o los centros de costos tienden a asignar, yo en algún momento les dije, hay costos que hay que prorratear, como los costos que son gratuitos, o como los costos que no puedo cobrar de manera directa. Es aquí donde yo defino de qué manera los voy a prorratear. Otro de los beneficios de la unidad de negocios, de esta parte de la unidad de negocios que es el centro de costos, como ya les decía, es una herramienta contable que me permite analizar, que me permite generar información. Su principal valor radica en los datos que nos va dando, ¿verdad? Su principal valor radica en que desde aquí yo puedo medir la rentabilidad de mi empresa. Calcular la rentabilidad de cada área y producto o servicio se puede hacer también desde acá, lo puedo hacer por áreas. Aquí yo también puedo elaborar presupuestos de manera equitativa en las diferentes áreas de mi empresa consultora o de mi consultoría. Aquí yo también puedo definir o gestionar los costos de inventario determinando el pedido óptimo. O sea, a veces el error que se comete es pedir, y pasa mucho con los emprendedores que tenemos un pedido grande y de repente pues pedimos al mayoreo, como si vamos a tener que cubrir una gran demanda y nos quedamos con casi todo el pedido. Tiende a pasar que como consultores o como emprendedores a veces nos hacen un pedido, compramos al mayoreo los insumos para cumplir con nuestro pedido y me queda lo demás, y el emprendedor tiende a decir para cuando me pidan más, y a veces pues ese pedido no llega y nuestra utilidad, y aparte más de nuestra utilidad, está en ese momento retenida en la materia prima que se adquirió. Eso nos suele pasar bastante y es algo que y el centro de costos nos puede ayudar a evitar que esto suceda o a minimizar los riesgos. También me permite asignar recursos de manera inteligente, o sea, saber en qué lugares se necesitan más recursos y en qué lugares menos, de una manera más objetiva. Eso lo puedo hacer con la información que me genera mi centro de costos. También me permite reducir costos de fabricación en el caso de que tengamos que fabricar, y si estamos hablando de una consultoría, pues estamos hablando de repente fabricar instrumentos, fabricar pruebas que pudiesen ayudar al desarrollo de la consultoría, pero aquí me permite reducir ese tipo de costos. Aquí también puedo detectar los gastos o proyectos no presupuestados, generar indicadores de rendimiento, y eso es bien importante. Déjenme ver acá un momento. Sí. Si bien es cierto, cuando hablamos de una unidad de costos, esto implica que hay una persona que debe estar encargada de esto, también es cierto pues que al final de cuentas termina siendo bastante rentable.
Yo también pudiera decirles cómo se clasifican, pero déjenme avanzar un poco para que terminemos de ver cuáles son los beneficios de la unidad de negocio llamada centro de costos. Y aquí quizás vamos a hablar un poco de lo que ya más o menos les he ido diciendo, ¿verdad? Como ya les dije, la unidad de costos es una herramienta de contabilidad que me permite analizar, que me permite generar información, que de repente la contabilidad tradicional no me va a dejar ver de forma tan práctica, ¿verdad? Como también ya les dije, su principal valor siempre va a radicar en que yo a través de esta unidad puedo medir la rentabilidad que estoy teniendo por producto y por área, pues. Y aquí vamos a destacar de manera más puntual los principales beneficios de tener una unidad de costos. A mí me permite controlar gastos totales y por departamento, ya lo habíamos hablado. También me permite calcular la rentabilidad de cada área por productos y producto-servicio, también ya lo habíamos hablado. También ya habíamos hablado de elaborar presupuestos equitativos, ya lo vimos también. Me permite gestionar los costos de inventario, determinando el pedido óptimo, también ya se los mencioné, creo que me avancé un poquito en la presentación. Me permite asignar recursos de manera inteligente, que ya lo vimos también, y me permite monitorear salidas de flujo de efectivo. Esto es bien importante, ¿verdad? El tema de cuáles son las salidas de flujo de efectivo que va teniendo mi empresa, pues yo aquí lo puedo ver y lo puedo monitorear a través de esto. También me permite generar indicadores de rendimiento. Cuando hablamos de indicadores de rendimiento, ¿qué es lo que a mí me genera más rentabilidad? ¿Cuáles son los procesos que a mí me generan mayor tasa interna de retorno? Aquí lo puedo ver. Y también me permite rastrear los costos de forma individual. A veces, y sobre todo en las empresas consultoras, yo necesito determinar qué es lo que me está generando más, salidas, más egresos. Y a veces no es una actividad como tal, a veces no es de repente una unidad dentro, sino que puede ser que incluso hasta un consultor de manera individual me esté generando más costos. ¿Por qué? Y pareciera broma, de repente hay temas de gasolina, hay temas de estadías. Les pongo un ejemplo, a veces los consultores nos toca visitar, tenemos determinadas fechas para visitar o para realizar los trabajos que se nos asignen, y de repente pues los hacemos. De repente puede ser que en una salida se puedan hacer 2 visitas, estoy hablando de una consultoría en la que usted tenga que visitar un lugar lejos, y usted pudiera optimizarlo haciéndolo en una sola visita, pero hacerlo en 2 le genera un costo adicional. O incluso podemos hablar de el hecho de quedarse en un lugar lejos cuando usted puede regresar. Eso también genera costos. Son cosas bien banales, o sea, que parecieran bien pequeñas, pero que al final de cuentas se suman a reducir, a veces se suman a reducir el margen de utilidad que se pueda llegar a tener. ¿Cómo vamos a clasificar los centros de costos? Si bien estamos hablando de que la clasificación estándar de los centros de costos podría ser bien general, bien estándar, lo cierto es que cada empresa pudiera organizarlos de la manera en que lo considere pertinente su organización, dependiendo de las necesidades que cada empresa tenga. Pero veámoslo de una manera general. Yo aquí les menciono la conceptualización de acuerdo a la Economipedia. Existen 3 unidades de costos, creo que es como lo más general que encontré. Y hablamos de costos administrativos, y estos están relacionados con la gestión propiamente dicha. Hablamos de costos relacionados a los servicios, aquí hablamos de inversiones en servicios que brindan apoyo a las diferentes áreas. Hablamos también de centros de costos que están enfocados a las ventas. Aquí hablamos de las consultorías propiamente, la publicidad, los costos de venta, todo lo que se realiza para lograr vender el producto o servicio que yo estoy haciendo, que en este caso pues son las consultorías. También podemos hablar de centros de costos relativos a la producción, y estos están relacionados con la transformación de la materia prima para realizar un bien final, ¿verdad? Como les digo, esta es la forma en la que podemos clasificar de manera general los centros de costos.
Nos hablaba también un poco que hay que tomar en cuenta, y este es otro tema diferente, hablamos de las consideraciones de política comercial que toda empresa de consultoría debe tener en cuenta. Y aquí tenemos que tener en cuenta que cuando los honorarios de los consultores son simultáneamente un instrumento dentro de la política de la administración general, financiera y comercial, un consultor debe tener presente no solo cuánto le cuesta el servicio que él está vendiendo y qué ingresos debe obtener, sino que también debe tener en cuenta que los honorarios resulten apropiados en ese mercado en el que él está trabajando, ¿verdad? Y cuánto estarán dispuestos a pagar los clientes por ese servicio prestado. Creo que esto ya lo habíamos hablado un poco en la clase pasada, inmerso en otro tema, pero es importante que nuestros servicios, que nuestra política de administración general, como dice aquí, financiera, comercial, tome en cuenta que es necesario que nuestros costos, que nuestros precios, no nuestros costos, estén en concordancia al mercado en el que yo estoy trabajando. Cuando hablamos de honorarios, podríamos hablar de un nivel de honorarios normales, y aquí yo puedo establecer perfectamente, y en general se conoce que puede ser un honorario que está asociado a mí como profesional. ¿Cuál es mi honorario? Según lo que podría ser los honorarios para un consultor educativo, un consultor en finanzas, un consultor en áreas legales, un consultor en mercadeo, en marketing. Ese nivel de honorario, digamos que es asociado según su profesión. También yo pudiera fijar honorarios en base a los competidores, ¿verdad? El consultor, ya lo habíamos hablado también un poco, debe averiguar cómo calculan sus competidores sus honorarios, ¿verdad? Qué política de fijación de precios utilizan. Y en base a eso, pues, establecer sus honorarios. También pudiéramos hablar de honorarios aplicados a diferentes segmentos de mercado, ¿verdad? Como bien dice aquí, normalmente las pequeñas empresas y las organizaciones sociales no lucrativas se les puede cobrar honorarios menores que los de las empresas multinacionales o nacionales importantes, que también este es un tema que ya habíamos hablado en otro contexto, y es que posiblemente yo, un emprendedor o una empresa pequeña en el que esté iniciando, puedo tener un honorario bien diferente al que yo pudiese cobrar a un organismo internacional, por ejemplo. Esto es lo que concierne a las consideraciones de política comercial, ¿verdad? Que tiene que ver siempre con las consideraciones para poder fijar o establecer los precios de mi consultoría. Vamos a hablar aquí un poquito acerca de los métodos principales de determinación de honorarios, y aquí podemos ver cuáles serían los métodos principales, que también ya habíamos hablado un poco de esto. Hablábamos de honorarios por unidad de tiempo, hablábamos de honorarios a tanto alzados, que ya lo vamos a ver qué quiere decir. Hablábamos de honorarios establecidos en función de resultados obtenidos. Este es complicado. También hablamos de honorarios en forma de porcentaje, ustedes ya lo vieron en los TDRs que trabajaron, y también hablamos de anticipos sobre los honorarios. Hablemos primero un poco de lo que son los honorarios por unidad de tiempo. Aquí consiste en cobrar honorarios por el tiempo dedicado a trabajar para el cliente, punto. 8 horas se trabajan, pues 8 horas se cobran. Puede ser por jornada, por hora, por mes, por semana incluso. Las ventajas podrían ser que hay facilidad y claridad del cálculo de facturación, ¿verdad? Esa es una ventaja. Pero también tenemos que tener en cuenta una desventaja, que se factura al cliente por el tiempo utilizado y no por el trabajo realizado. Si no se logran los objetivos en el tiempo en el que nosotros estamos trabajando con nuestro cliente, pues pudiéramos tener en algún punto quejas, o pudiera ser que nuestro contrato estipule un tiempo estimado, y si no se logra sacar en ese tiempo estimado los resultados o cubrir con los objetivos pactados, pues tengamos que extender el tiempo, y ya sería como complicado cobrarlo adicional, ¿verdad? Entonces aquí es garantizar que en ese tiempo pactado yo voy a cumplir con los objetivos y con los resultados que estoy ofreciendo. Yo puedo evitar, aquí lo mencioné un poco, puedo evitar esta desventaja examinando la propuesta del consultor a fondo, supervisando los progresos realizados y los resultados logrados. A veces quizás pudiese ser
Y aquí funciona, sí, no, no es quizás, aquí funciona muy bien el hecho de ir revisando de manera mensual, semanal, los avances del trabajo. Cuando hablamos de honorarios a tanto alzados, eh, el consultor cobra al completar un proyecto o trabajo exactamente definido. Y esto ya lo vimos por ahí en algún punto que pues una empresa consultora o un consultor que hace ese tipo que acepta este tipo de pago tiene que tener la solvencia para mantener en el tiempo el proyecto que está aceptando, ¿verdad? Veamos algunas de las ventajas. Eh, Sabe cuánto le va a costar toda la tarea, él está consciente de eso, conoce el tiempo que se va a dedicar al proyecto, las tarifas del costo también, él las tiene perfectamente claras y puede retener el pago si el trabajo no queda completado. Esa es una de las ventajas del cliente. Una de las ventajas del consultor sería que el consultor debe asegurarse de que el proyecto no le costará más, debe estar claro con eso, y puede que el consultor haya accedido primero a realizar un trabajo por un precio fijo, pero necesita más tiempo para completarlo y prefiere hacerlo de manera gratuita. Digamos que esta no es una ventaja, sería más bien una desventaja. Aquí veamos un par de soluciones para este tipo de problemas que se mencionan. Al preparar el contrato, ambas partes examinan detalladamente el tiempo de la consultoría y hay que dejar en claro los posibles riesgos que se pueden tener. Importante para proteger a nuestro cliente y fijamos una suma global como límite superior que no debe superarse, ¿verdad? Para proteger al consultor se incluye una disposición en el contrato que se aplicará solo si se dan acontecimientos no previstos, y ahí dice, por ejemplo, que hay contratos que dicen que están sujetos a adendas o contratos que dicen que podrían extenderse si fuera necesario y ambos están de acuerdo. Y estipula cuáles son los costos también, pues se estipula en el momento. Eso debe de quedar como cláusulas claras en el contrato. También puede ser que recurramos a licitaciones y pedir a los consultores que justifiquen sus honorarios. Pues en este caso el cliente puede analizar ofertas y examinarlas, puede definir cuál es la que más le conviene, ¿verdad? También hablamos de honorarios establecidos en función de resultados. Veamos cuáles serían las características. Se pagan solo cuando se han conseguido los resultados concretos. Ojo, si nuestro cliente no considera que nosotros hemos cumplido con lo que le ofrecimos, con los objetivos, con los resultados, no nos va a pagar. A veces, en mi caso, a mí me ha tocado trabajar en ese tipo de consultorías y lo que se hace es que el cliente se estipula un documento en el cual el cliente firma de consentimiento que está de acuerdo con los resultados obtenidos. Para esto es necesario que durante toda la consultoría se tenga una muy buena relación con el cliente y esté bien claro y de acuerdo con los pasos que se están dando y que esté consciente de que las herramientas que se le están brindando le van a servir. Si no, el cliente a veces pudiera decirles que no firma, que no les parece, que no están de acuerdo, y eso pues genera el hecho de que sus honorarios no sean cancelados. El volumen de los honorarios va a depender de los resultados logrados, ¿verdad? Ojo, el consultor no recibe ningún pago por el tiempo pasado en las oficinas del cliente, sino que por el resultado obtenido. Yo puedo pasar en la oficina del cliente o con mi cliente, no sé, 8, 16, 20 horas, y eso no se factura así. Al final, el pago se va a realizar si el cliente considera que se ha logrado el objetivo. Aquí podemos concentrarnos en mejoras a corto plazo, mejoras fáciles que produzcan beneficios a largo plazo al final, ¿verdad? Pero cuyos resultados se puedan ver en el corto plazo, para que nuestro cliente en el corto plazo pueda decir sí, estoy de acuerdo con la herramienta, el objetivo que se ha logrado. El cliente nos va a pagar solo si sus resultados son reales, son medibles, o sea, mesurables, y si es proporcional el pago a los resultados obtenidos, ¿verdad? Esta es una forma complicada, pero como les digo, a veces todo va a depender de la buena relación que se tenga con nuestro cliente, con nuestra empresa, con nuestro emprendedor, con quien sea, con quien nosotros estemos trabajando en nuestra consultoría. Esa buena relación logra que el cliente
acepte, ponga en práctica y reconozca los objetivos o el cumplimiento de los objetivos. Cuando hablamos de honorarios en forma de porcentajes, son de tipo aleatorio, digamos que aquí están vinculados a un valor de una transacción comercial, se calcula como porcentaje del costo total del proyecto más el costo directo reembolsable. Un consultor de empresas que actúa como intermediario y facilitador y que ayuda a un cliente a negociar una fusión o una adquisición puede trabajar por honorarios en forma de porcentajes. Es decir, yo gano un porcentaje en relación al trabajo que se está realizando. Incluso pudiéramos decir que este es un trabajo casi que por comisiones, pudiéramos mencionarlo así. También podríamos trabajar con un anticipo sobre los honorarios. El honorario del consultor se calcula sobre la base del número de días que trabaja en un periodo y el honorario diario normal del consultor. Entonces ahí se genera un anticipo. Esto garantiza un ingreso fijo para el consultor, ¿verdad? Y evita el hecho de comercializar con el tiempo. A veces cuando un consultor ha cobrado un anticipo, sigue de cerca el negocio del cliente y no duda en formular sus propias sugerencias, ¿verdad? Sobre cómo podría resultar más útil para el cliente. Esto digamos que es la traducción de tener un empleado contento. Un empleado más comprometido dentro de la empresa. Pudiéramos traducirlo de esa manera. Vamos. Bien. Sí. Hasta aquí llegaríamos con lo que sería la clase pendiente del día, la clase del día domingo, que era lo que nos hacía falta. Yo les voy a pegar la información completa para que ustedes la puedan estudiar dentro de EVA y vamos a ver si este sábado yo puedo, para ir avanzando y pues ustedes no se queden nada más con su nota final, con un pequeño laboratorio para el día sábado, quizás en la segunda hora de la clase. Esto para poderles ayudar en el sentido de que su nota, como vuelvo y les repito, no sea solamente de su examen parcial, ¿verdad? Les agradezco muchísimo por el tiempo. Cualquier duda o consulta ustedes me la pueden hacer el día sábado en relación a lo que hemos hablado este día y yo con muchísimo gusto pues se la voy respondiendo, o pueden hacerme a través de Eva, también por ese medio se la voy a contestar. Vamos a ver por acá, vamos a finalizar acá y vamos a cerrar la grabación. Que tengan feliz día y muchísimas gracias.